capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo número 8. Haga uso de la palabra del Señor para que le vaya bien. Les cuento que el domingo pasado estrené Biblia. Yo me alegro al estrenar un par de zapatos, cuando me regalan una camisa o yo me compro una camisa, me da mucho gusto, pero cuando estreno Biblia también me da mucho gusto. La mía, de tanto uso, ya estaba pidiéndome que por favor me comprara otra. Hechos 19. Y esta que me compré es muy semejante a la que yo tenía. Me gusta mucho esta Biblia de estudio, por si alguien se la quiere comprar, la recomiendo. Es Biblia de estudio Profecía. Déjele, le encuentro aquí mayor información. La particularidad de esta Biblia es de que tiene índice. Yo casi no uso índice. Yo la uso sin índice porque ya sé dónde, en dónde, a qué altura, a qué latitud, cuál es la coordenada que me lleva a encontrar el libro y el versículo que yo quiero encontrar. Pero esta tiene índice y me estoy acostumbrando. También tiene otra particularidad que es otro color. Nunca había tenido una Biblia de este color. Siempre había sido portada negra, piel, y esta es portada cafecita, piel. También es Biblia de estudio de la profecía de Tim LaHaye. Se la recomiendo para quien quiera estudiar la Biblia. Esta es para mí. He tenido varias Biblias de estudio. He tenido Holman, pero me quedo con Tim LaHaye. LaHaye no sé pronunciar, pero usted me entiende. Aquí entre hispanos nos entendemos cuando hablamos, cuando decimos nombres en inglés, ¿verdad? Y estoy contento porque estoy estrenando y todavía no tiene ningún no le he marcado, no tiene ninguna nota escrita a mano. La otra es la que uso para el sermón, y esta la quiero utilizar solo para los domingos o los días que me toque predicar o anunciar la palabra. Y la otra, pues ya tengo dos idénticas que ya están llenitas de marcas, de verde, de naranjado, de información extra. Bien, libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 8, 9 y 10, dice la Sagrada Escritura. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amado Padre, poderosas son sus obras y sus maravillas. Ha convertido nuestro corazón para hacernos un llamado, el llamado al arrepentimiento, el llamado y la invitación a disfrutar de los bienes venideros que usted ha preparado para todos los hombres, ya que el pecado destruye al hombre y lo separa de su bondad, mas la reconciliación con Jesús nos hace aceptos. Hoy en este día, henos aquí delante de su presencia, Señor. Queremos interceder por nuestras propias almas,
por nuestras vidas y pedirle por la vida de los hermanos y amigos que hoy nos reunimos y quienes también no están con nosotros por diferentes circunstancias, para que sea usted, Señor, tratando y hablando con sumo interés a nuestra vida, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu nos ayude a discernir, nos ayude a entender y también nos ayude a quitar de nosotros una mente ocupada en cosas que no valen la pena. Señor amado, enséñenos y guíenos a concentrarnos en su palabra para que tenga fruto este momento en su presencia. Use mi vida, Señor, use mi ser, use, Señor, que dispuesto estoy, Padre eterno, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar en este momento. De tal manera que, como lo he dicho antes, mientras usted se sienta, procure no sentarse sobre el gozo del Señor. Amén. Sobre el aleluya, sobre el gloria a Dios, sobre el amén. Que usted pueda expresarlo con su boca mientras yo predico, mientras comparto con ustedes esto que el Señor quiere hablarles. Quiero introducir esta enseñanza con una reflexión que quizás nos hará pensar un poco de a qué le llamamos nosotros sacrificio. Normalmente, comúnmente, nosotros le llamamos un sacrificio cuando apartamos estos tiempos del domingo para congregarnos. Usamos muy comúnmente la palabra sacrificio o esfuerzo, ¿verdad? Pero, ¿qué es en realidad un sacrificio? ¿A qué le llamamos sacrificar nosotros? ¿A qué le llamamos esforzarnos? Porque dependiendo de cada pensamiento, así es la definición del sacrificio o del esfuerzo. Un atleta, por ejemplo, un corredor de maratón, el esfuerzo podrá ser aquel físico que lo motivará a llegar a cruzar la meta. Pero aquel que juega ajedrez o algún juego mental, en realidad el esfuerzo no es físico, sino es mental. ¿A qué se podrá definir esfuerzo? Y es lo que quiero que nosotros el día de hoy podamos definir y podamos darle un buen sentido para que sepamos si realmente apartar 2 horas para escuchar la palabra de Dios es un esfuerzo en verdad o un sacrificio que estamos haciendo. Porque en lo particular yo diría que no lo es. Y yo lo he dicho antes porque es parte de un vocabulario. Qué bueno que hicimos el esfuerzo de llegar. Pero en realidad no nos costó esfuerzo llegar. ¿Cuánto esfuerzo le aplicó usted a cambiarse y a prender el carro? Algunos ya prenden con control remoto. ¿Cuánto esfuerzo nos podrá costar esto? Luego viajar los minutos que viajamos, algunos pasamos a McDonald's a tomarnos un café. ¿Será que me esfuerzo? Yo vengo tomando café, algunos un sándwich, platicando y el aire prendido y la calefacción funcionando. Entra por las puertas de este lugar y usted ve un ambiente bastante cómodo. Entonces yo diré y preguntaré, ¿qué tanto o a qué le llamamos en realidad un esfuerzo? Yo diría que no he hecho el esfuerzo, que es parte natural de una vida cotidiana.
a menos que tengamos los cultos a las 2 de la mañana, de 2 a 4 de la mañana. Ahí le diría que vamos a hacer un esfuerzo, porque son horas que nosotros ocupamos para dormir y tendríamos que levantarnos temprano. Entonces diría, puede ser un esfuerzo. El apóstol Pablo, según leímos en el versículo 8, dice que él entraba en las sinagogas y hablaba con denuedo, hablaba con facilidad la palabra de Dios. Había unción, había doctrina, había en él una habilidad para predicar, y que la palabra que él predicaba confrontaba al que la escuchaba, lo hacía entender. Era tan bueno para enseñar, para predicar, que toda esa palabra que él enseñaba lo entendían. Algunos la apreciaban, otros la despreciaban. Tal es el caso, según dice la escritura que leímos, pero endureciéndose algunos. Quiere decir que algunos de los que oían la palabra la recibían con todo gusto, pero otros decían, puro palabrerío, no me interesa, no es de mi agrado, me molesta, no quiero escucharlo más, me voy mejor, ya me cansé de este predicador. Frases que podrían demostrar un disgusto, un endurecimiento de corazón por no recibir la palabra. Y aún dice la Biblia de que algunos hasta maldecían, porque para ellos no le era grato escuchar el mensaje del apóstol Pablo. ¿Y cuál era este mensaje del apóstol Pablo? El mensaje era sencillo. El mensaje de Pablo no tenía palabras elocuentes, difíciles de entender. No la rodeaba de historias, de fábulas, sino el mensaje era tan sencillo: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y que en ninguno otro hay salvación sino solamente en Él. Ese era el mensaje. Y decía Pablo, y conviértanse de sus malos caminos. Dígame usted, ¿qué tan difícil es entender eso? Pregunto, ¿necesitaremos un estudio bíblico para entender ese mensaje tan corto? No, es sencillo. Porque hemos pecado, decía Pablo, porque toda la nación ha pecado, porque han fallado a Dios. Y el apóstol Pablo hacía todo su esfuerzo para que entendieran. Esfuerzo que hacemos todos quienes queremos que las personas crean en Jesús. Alguien decía antes, en el sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Hoy, para que se convierta una, hay que dar 3,000 sermones, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que se hace para que una persona entre al reino de los cielos es grande. Nadie de nosotros, los que predicamos la palabra, ninguno de nosotros quiere que ustedes mueran sin haber creído en el Señor. Ninguno de nosotros quiere que ustedes, cuando mueran, vayan al infierno. No es nuestra meta. Jamás ha sido la meta de los verdaderos predicadores de la palabra que ustedes pierdan la esperanza, sino al contrario, ganen la salvación.
se salven. Entren al llamado de Dios. Entren a la salvación, la cual el apóstol Pablo llama tan grande. Y sean ustedes aliviados. Sean ustedes, hermanos, consolados de todas sus angustias, de todas sus congojas. Porque ustedes sufren cada día en este mundo. Ustedes padecen cada día en este mundo. Y sé que ustedes buscan un lugar mejor. Buscan una oportunidad mejor. Si hubiera un país que les ofreciera a ustedes alimentación gratuita, salud gratuita, vivienda gratuita, y que les cediera sus tierras y que les compraran a ustedes todas las cosas para poder sembrar y labrarla, yo sé que ustedes se moverían a ese lugar. ¿O no? Quizás esté equivocado. Quizás alguien quiera aún que le sirvan la comida. Pero yo diría que con otorgarnos todas las cosas tenemos más que suficiente. Pero hoy en la actualidad usted tiene que trabajar, usted tiene que levantarse, unos trabajan parados todo el día, ya le duelen las rodillas, ya le duelen los pies, el reumatismo, la artritis, el azúcar y todas las enfermedades que pueden haber. Algunos las padecen y quisieran aliviarse, quisieran ya que el hijo creciera para que el hijo pues les ayude y los saque del trabajo, por lo menos les apacigüe el trabajo. O algunos ya quisieran que llegaran los 65 para retirarse, porque es pesado. Este mundo es pesado, vivir en este mundo es complicado. Y Dios les ofrece a ustedes un mundo diferente, una oportunidad de vivir sin el dolor, un mundo, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar donde no se van a escuchar guerras ni rumores de guerras. Un lugar en donde no se va a escuchar que viene una pandemia o que van a subir los precios de la canasta básica y que usted no le alcance su salario. Un lugar en donde no lo van a despedir de su trabajo y tengan que rascarse la cabeza y preguntar: ¿cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago para pagar la casa? ¿Cómo hago para pagar la factura de luz y de gas? Hay un lugar en donde no hay por qué preocuparse de todas esas cosas que hoy ustedes se preocupan. Porque ¿quién no vive preocupado en este mundo? Levante la mano. Yo quiero que me diga qué es lo dónde vive para yo irme a vivir ahí. Si alguien de los que está acá no está preocupado en este mundo, levante su mano. Pero ¿quién está preocupado en este mundo? Levante su mano. ¿Quién está preocupado? Todos, ¿no es cierto? Porque no levantaron la mano al principio. Todos estamos preocupados. Por eso esta nación y otras naciones de primer mundo tienen a muchas personas de otras naciones. ¿Por qué? Porque están buscando una estabilidad, una vida mejor, una preocupación, preocuparse menos, pero aún siguen preocupados. Porque el que no trabaja no come. Descanse una semana. No tome días de vacaciones. Quien tiene los días de vacaciones, denle gracias a Dios porque le pagan sus días de vacaciones. Aunque sea una semana, y no se queje porque es una semana, algo es. Hay quienes no tienen ni un día de vacaciones, ni se pueden enfermar porque les dan un warning y sufren, pasan la angustia. Y Dios nos ofrece un lugar en donde cero angustias, cero preocupaciones, cero dolores de huesos, cero dolores de cuerpo.
Y es el esfuerzo que cada predicador hace constantemente para que todos entiendan lo que Dios les está ofreciendo y opten por aceptar esa salvación, ese lugar que Dios les está dando. Pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y es ahí donde entra usted a tomar la decisión de querer o no querer. Y si usted opta por querer eso que Dios le está ofreciendo, el habitar allá en el cielo, tendrá que padecer aquí en la tierra. Y esa es la parte que no queremos. Ya me basta con lo que padezco. ¿Tengo que padecer más? Todo sacrificio tiene recompensa. Pero ese padecer no se compara a lo que yo le voy a decir, a lo que yo le voy a contar en esta historia de hoy. De un hombre llamado Pablo. Un hombre que fue como usted y como yo. Ninguna diferencia, excepto que era judío, vivió en otra época, no tenía lo que nosotros actualmente tenemos, pero por la vocación y por la dedicación que él tenía de salvar a las almas, de predicar a Jesucristo para que la gente dejara de pecar y se convirtiera a él, él hizo muchas cosas. Yo podría llamarles sacrificios. El apóstol Pablo, en todo su ministerio de 14 años de ministerio, 14 años, desde que fue llamado hasta que murió, él recorrió tantos lugares, tantas millas caminadas en barco, carruaje o algún otro medio de transporte. No hay una estadística que diga él de aquí para acá caminó y de aquí para acá en caballo y de aquí para acá en barco. Lo que poco se puede ver es que su medio de transporte era el caminar y el subirse a los barcos. Pudo haberse utilizado algún método de camellos, posiblemente. Pero el apóstol Pablo, en sus 14 años de ministerio, hay un aproximado, pueden que sean menos, pueden que sea más, pero dice que él, para poder propagar la palabra de Dios en todos esos lugares, recorrió un total de 9,150 millas en 14 años. Tomemos en cuenta de que no había un vehículo como el que usted tiene, que puede ir de 60, 100, 120 millas por hora. Todo su recorrido era a pie o ya sea en barco. 9,000, lo que significa que de Chicago, si hiciera un solo viaje de 9,000 millas, podría ser que haya ido desde Chicago a pie en barco como pueda hasta Moscú, Rusia. Ida y vuelta. Quiere decir que le dio la vuelta al mundo. ¿Hasta dónde estaríamos nosotros dispuestos a caminar o a viajar con tal de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a viajar? ¿Cuánto estaría usted dispuesto a hacerse con tal de hacer la voluntad de Dios? En 4 viajes misioneros del apóstol Pablo, para hacerlo más cerquita, hizo 3 veces ida y vuelta de aquí, de este lugar, a McAllen, Texas. O sea, a la frontera casi de Estados Unidos con México. Él hizo esos
para completar las 9,000 millas, 9,150 millas. Puede que sean, hay quienes dicen que fueron 10,000, 11,000, 15,000. A McAllen, Texas, ir, venir, ir y venir. Dirá alguien, yo lo puedo hacer con mi carro. 14 horas, 20 horas de viaje a McAllen, Texas. Voy, vengo. Puede que sí. Pero el apóstol Pablo caminaba, naufragaba. No crea que ese trayecto de 9,000 millas o 10,000 millas eran voy y vengo. Cada trayecto que el apóstol Pablo tenía, siempre procuraban matarlo. Siempre salía algo. Si no lo perseguían, lo apedreaban. Si no lo apedreaban, le echaban agua hirviendo. Si no le echaban agua hirviendo, lo reunían y casi lo matan. Esa era la vida del apóstol Pablo, constantemente. Llegaba a un pueblo, predicaba el evangelio, se levantaban los que no querían y lo apedreaban. Lo sacaban de a pedradas. Se iba a otro. Iba a otro pueblo, no lo querían, le echaban a los perros, a la justicia, lo encarcelaban y saliendo de la cárcel a otro pueblo. Y en ese otro pueblo lo mismo. Llegaba a otro pueblo y lo mismo. Llegaba a otro pueblo lo mismo. Y él no se cansaba. Y él seguía. Hoy estamos viviendo en una época muy diferente que los grandes de Dios quieren viajar en aviones privados para ir a predicar la palabra. Quieren que les den hotel 5 estrellas, alimentación. ¿No es cierto? Hay quienes por ahí existen de esos. Mande. Quieren spa. Pero el apóstol Pablo no exigía tanto. Su mayor preocupación no era la comodidad que él tenía. No era si dormía en hotel, en una posada, si dormía en un mesón. La preocupación de Pablo no era dónde dormía ni qué comía, sino la preocupación de Pablo era quién se salvaba, quién creía en el Señor. A cuántos a través de la palabra se apartaban de la idolatría, de las religiones para creer en Jesús. Y hoy es la misma preocupación de cada siervo del Señor. Pero hay quienes, como dice la escritura también en el versículo 9, endureciendo su corazón, no quieren entender la palabra. No quieren obedecer al Señor. Sabiendo que no quieren vivir en este mundo lleno de maldad, de cansancios. Pero quieren insistir en que les gusta esa vida. Es como aquella mujer que su marido le pega todos los días, pero sigue viviendo con ella. Porque dice, un día va a cambiar. Y es que yo lo amo. Así algunos viven en el mundo les da de bofetadas, los golpean, los traicionan, pero no quieren abandonar al mundo. Mientras Dios les ofrece fidelidad, amistad, calor, protección, perdón de sus pecados, sanidad. A quienes endurecen su corazón y no le aceptan. En el primer viaje misionero de Pablo, que usted lo podrá encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 28, por si quiere alguien hacer nota. Dice la historia, la estadística, que fue en la época alrededor de los 47 a 49 después de Cristo. En este primer viaje fue acompañado por Bernabé y Juan. Sus destinos fueron Chipre y Turquía. Caminó alrededor de 1,400 millas en su primer viaje.
Estamos hablando de aquí a McAllen, Texas. Un solo viaje. ¿Quién se atrevería a caminar y a pedir jalones, raite hasta llegar a McAllen, Texas? Usted, bien valiente. Lo logra. De que lo logra, lo logra. Se ve una persona inteligente. Y si levantó la mano, quiere decir que es atrevida. Y lo va a lograr. ¿En cuánto tiempo? No sé en cuánto tiempo le tomará. En esos destinos a Chipre, acordémonos que Chipre no era una ciudad o un país creyente en Jesús. Turquía, estoy hablando de lugares actuales. Turquía en la actualidad, usted sabe que el cristianismo no es la religión, pues, entre comillas lo voy a hacer así, o la creencia principal en Turquía. ¿Verdad que no? Esos países en su mayoría son musulmanes. Y eso que el apóstol Pablo los evangelizó. ¿Y qué respuesta daban los turcos o los de Chipre? Algunos lo recibían, otros despreciaban. Pero el apóstol Pablo hizo su esfuerzo. ¿Usted daría el esfuerzo? Puede que sí, como el joven, sabiendo que va a pasar hambres, sabiendo que no va a tener donde dormir, va a haber frío, va a haber calor, le va a caer la nieve en algunos de los estados, en otros la humedad, se va a quedar sin agua, como le sucedió al apóstol Pablo. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo al hacer sus viajes a esos lugares? A ver, levante su mano, ¿quién sabe? 1, 2, 3, 4. A ver, de los 4, ¿cuál era el objetivo? Predicar la palabra, predicar el evangelio, predicar a Cristo. Él no iba de vacaciones, que vámonos a vacacionar, que vámonos a Wisconsin Dells. Pastor, hoy no vengo al culto porque me dieron mis días de vacas en la trabajo y me voy para allá, para Disneyland, Orlando, Florida, West Palm Beach, Los Ángeles. El apóstol Pablo no estaba de turista, no estaba paseando por Chipre viendo las estatuas de los dioses y observando y tomándose fotos allá, un selfie para el Facebook. Él estaba allá diciéndole a la gente, eso es pecado. Y le decía a la gente, hay un Dios que les va a contestar. Eso no les va a contestar. En su segundo viaje misionero, que se lee en el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 36 al capítulo 18, versículo 22, fue en la época, después del 49, el 50, 53, 3 años, acompañado por Silas. Hay una historia en la Biblia que cuenta qué le pasó a Silas y a Pablo. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué cuenta la historia? Que fueron encarcelados. Fueron encarcelados. ¿Y cómo fueron libertados? Cantando y adorando a Dios. ¿A qué horas? A la medianoche. ¿Cuántos camellos se había robado el apóstol Pablo para que lo metieran a la cárcel? ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué metieron a Pablo y a Silas a la cárcel? Por predicar la palabra. No había otra cosa que
que ellos hacían que solamente predicara a Jesucristo, para que la gente conociera a Jesús y se apartara del pecado y de la maldad. Y por eso lo metieron preso. Pero ellos, llorando y lamentando a la medianoche, no, cantando, ellos cantaban en la condición de presos, ellos cantaban a Dios, alababan a Dios, oraban a Dios, y de esa cárcel Dios los sacó. ¿Y después qué pasó? ¿Será que eso detuvo a Pablo de seguir cumpliendo su labor? No, eso lo motivó y siguió su trabajo. Fue acompañado por Timoteo, Priscila, Aquila y Lucas. ¿Cuáles fueron sus destinos? Siria, Turquía, Grecia y Jerusalén. ¿Cuántos países ya había conquistado Pablo con el evangelio? Turquía, Chipre, ahora se añaden Siria, Grecia, porque Jerusalén, de ahí salió él. 4 países que ya habían escuchado el evangelio, la palabra. Y estos países compartían algo en común. ¿Qué era lo que compartían en común? La idolatría. Grecia tenía a la diosa Atena y a otros dioses. La mitología griega habla de toda la cantidad de dioses. Ahí encontramos a Poseidón, el dios de los mares. ¿A quién más? A Artemisa. No recuerdo qué. ¿A qué por qué era Artemisa? Tenemos a Zeus, Hércules. ¿Alguien vio la película de Hércules, a las caricaturas de hace muchos años? Y que Hércules era el poderoso, ¿verdad? Y el que... Y estaba Atenas. Todos compartían algo en común. Y Pablo lo que hacía era decirles a ellos: ellos no son dioses. Jesús es el único camino a Dios. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por medio de Él. Él hace milagros, Él contesta, Él hace maravillas, Él puede sanar, Él puede libertarte, Él puede perdonarte, Él puede quitarte lo que sea. Él anunciaba todo eso. ¿Y qué es lo que ganaba con eso? Adversarios. Algunos creían, otros no creían. Como en la actualidad. Como en la actualidad. Desde que estoy pastoreando esta iglesia, yo he predicado sermón tras sermón, estudio bíblico tras estudio bíblico, y ya yo podría decir que son más de 1000 predicaciones que yo he impartido. Hubieran más de 1000 convertidos. Pero me faltan 2000 para que se convierta. Porque el hombre es muy duro de corazón. El hombre no cree fácilmente a Dios, pero sí le cree fácilmente al hombre. Si le dicen: hey, encontré una playa pero bien bonita. Oh, ¿dónde? Y hace sus planes para ir a la playa lo más rápido posible. Pero si le dice: encontré al Señor Jesucristo, todos hablan de Él. Ahí mañana voy. El domingo, el domingo. Eso lo hemos escuchado varios. El domingo. Te acompaño la próxima.
Y llega la próxima. La próxima. Es que estuve ocupado. Es que llegó la visita. Es que la ropa. Es que llega el domingo. El otro domingo. Ahí después. Es que tocó los 15 de la sobrina. Es que tocó el cumple. Tocó. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre pasa algo para posponer, porque el corazón del hombre es duro e incrédulo. Es duro y incrédulo. Por eso la escritura habla muy claramente que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Muchos van por él. Es más fácil que lleguen a un antro recién inaugurado y lo llenen a una iglesia que ya tiene años en el mismo lugar. Es más fácil. Y la excusa, allá piden dinero. ¿Y cuánto les cobran la entrada para ese nuevo lugar? ¿Se dan una idea? ¿Cuánto pagar por beber el famoso alcohol para luego ir a desecharlo? Porque el hombre es duro, no quiere entender que el único camino a Dios es Jesucristo y no lo va a conseguir por sus propios medios. Tiene que ser conforme lo dicta Dios. Y Pablo hacía ese esfuerzo recorriendo las naciones. Ya tenía Grecia. Hay algunos griegos que confiaban en Atenas, que confiaban en Zeus. Ya no eran seguidores de Zeus, ya eran seguidores de Cristo y la gente se levantaba en contra de ellos. Los primeros creyentes, créanlo hermanos, créanlo amigo, de que puedo estar seguro de que hasta les apedreaban sus casas. Los amedrentaban, ya los amenazaban de seguro. Aún sucede en la vida real, en lugares. Todavía hay gente que, hermanitos nuestros, hermanos, tomemos conciencia en esto, que van, tienen un lugarcito donde reunirse de lámina, de bambú, paredes de bambú, paredes de lámina o de adobe, o ni paredes, solo por 4 horcones y con techos de palma. Y aún así van y les queman sus lugares de culto. Aún así van y les destruyen lo poquito que tienen. No tienen bocinas ni cámaras como nosotros, ni una buena alfombra. Lo poco que tienen, los adversarios se levantan y se los destruyen. Pero ellos siguen adelante porque tienen una convicción como la tenía el apóstol Pablo, que a él lo metían preso saliendo de la cárcel. Seguía predicando y aún a los que estaban en la cárcel conocían el evangelio. Y hoy nos encontramos en una época en la que, como le decía al principio, le llamamos sacrificio, algo que es cotidiano. Porque ¿acaso se sacrifica para ir al trabajo? ¿Verdad que no? Aunque se levante temprano. Lo que nos motiva es el cheque, lo que vamos a recibir. Entonces no es un sacrificio. Si ven ahora cómo es nuestra posición ante el evangelio, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es el precio que estamos pagando nosotros? ¿Cuál es el esfuerzo extra? ¿Cuál es el sacrificio que nosotros estamos haciendo? Pregunto yo, hermanos. ¿Cuál es eso? El tercer viaje
El apóstol Pablo se lee en el capítulo 18, versículo 23 hasta el capítulo 21 del versículo 15. Fue en la época entre los 54 y 58 después de Cristo, acompañado por Timoteo otra vez, por Lucas y otros. Sus destinos: Turquía, Grecia y ahora el Líbano. Se añadía a sus misiones el Líbano. A alguien se le prende la antorcha, la candela de qué es el Líbano. ¿Qué es el Líbano? ¿Qué nos recuerda la palabra Líbano? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Nadie? Las guerras. Guerras. ¿Verdad? Medio Oriente, terrorismo, Pakistán, toda esa área negra que Pablo predicó. Pero una muy poca cantidad aceptó el mensaje y el resto la rechazó. Vean, si usted se da cuenta, si usted analiza un poquito, las áreas predicadas por Pablo son las que más guerra tienen. Y no porque Pablo haya hecho mal trabajo, sino es porque rechazaron al enviado que Dios mandó. Y como rechazaron al enviado, no quisieron oír el mensaje, entonces se apoderó a aquel que sí quisieron. ¿Y quién es? El diablo. Una persona que no cree en el Señor Jesús y lo rechaza, tiene de compañero, aunque no lo ve y no lo sienta, al diablo. Uno es la uña y el otro la mugre. Si fue ofensivo, disculpen, pero son buddies. Porque el que no es amigo de Dios se constituye enemigo. ¿Y quién es el enemigo de Dios? A ver, díganlo, no tengan miedo. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. ¿Verdad? Él es el enemigo de Dios. ¿Usted qué quiere? ¿Ser amigo de Dios o amigo de Satanás? A ver, le hago la pregunta a todos. ¿Amigo de Dios o amigo de Satanás? Si amigo de Dios, entonces ¿qué hay que hacer? Correr a Dios. Andar con Él, caminar con Él. Oh Dios, ya estoy aquí. Pero normalmente, ahí disculpen, pero es la verdad. Normalmente quiero ser amigo de Dios, pero camino aquí. En el camino del diablo, en el camino de Satanás. Con mi boca confieso y con mi deseo de corazón quiero ser amigo de Dios, quiero servir a Dios, pero camino en la ruta incorrecta. Porque hago todo lo incorrecto, todo al revés. Las obras, los hechos que yo demuestro muestran todo lo contrario. Y esto es la preocupación del apóstol Pablo, que las personas abandonen el mal camino para convertirse al Señor. Y este es el mensaje de hoy. ¿Cuánto más la gente, cuánto más estaremos caminando de la mano del diablo, de la mano de Satanás, queriendo caminar con Dios? A los padres yo les hago esta pregunta. ¿Les gustaría a ustedes que su hijo se beneficie de todas las cosas, de la comida, del vestuario, de todo, de la casa, de todo lo que usted suple? ¿Le gustaría que su hijo se beneficie de eso, pero cuando usted lo manda a hacer algo, le haga más caso al fulano y al sultano que usted? Que le esté sacando la basura al vecino, que le esté barriendo la casa al vecino, que cuando cae nieve le esté quitando la nieve del rayo del vecino, pero cuando tenga hambre vaya a su casa. ¿Le gustaría? ¿Verdad que no?
que se mate, que se ensucie, que se gaste los zapatos trabajándole para otro, y usted que se los reponga. ¿Sería justo? Tampoco es justo que estemos viviendo como hijos de Dios y queriendo que Dios nos bendiga, queriendo que Dios nos dé a nosotros. Es injusto. Yo lo percibo de esta manera. Es injusto que querramos usar a Dios solo para el beneficio personal, pero a la hora de hacer algo para Él, le estemos rindiendo nuestra vida a Satanás como culto diario. En todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Es injusto. Y la Biblia dice que los injustos no heredan el reino de Dios. Quiero que en este día, hermanos y amigos, ustedes vean la necesidad y la importancia de entender realmente qué es lo que Dios quiere y qué es lo que ustedes quieren. El apóstol Pablo fue enviado por Dios. Decirle, sálvame a esas personas, haz que se alumbren los ojos de ellos el entendimiento para que me conozcan. Pero la gente no quiso. Ahora, ustedes tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de hoy en este día. Ustedes toman la decisión. Pablo en 3 viajes ya ha recorrido, en este viaje corrió 2,700 millas. O sea, ida y vuelta y un poquito más a McAllen, Texas. Solo por salvar, pasando hambre, pasando frío, pasando calor, pasando problemas, de todo, para que se salven. ¿Cuál debe ser la reacción de las personas ante ese hecho de sacrificio del apóstol Pablo? ¿Cuál debe ser la reacción? Saber que viajó desde Jerusalén hasta Líbano para predicar la palabra y que la gente le diga, regrésate por donde viniste. ¿Verdad que no? Si viajó tanto, si hizo tanto esfuerzo, vale la pena. Por lo menos sentido común. ¿Quién va a arriesgar su propia vida para nada? Para llevar un engaño, una mentira. ¿Quién? Nadie. Por tanto, tenían que creerle. Encontramos que lo que es Turquía, Líbano, Chipre, todo eso, bueno, Chipre casi no, pero lo que es Turquía, Siria, fueron lugares evangelizados por Pablo. Y en la actualidad son los lugares donde hay guerras. ¿Qué nos indica esto? Que quien no acepta al Señor, que le ofrece paz, va a pagar las consecuencias, porque Satanás va a invadir ese territorio. Por eso en la actualidad hay familias que se la pasan pleito y pleito todo el tiempo. No paran de los pleitos. Hijos que responden, hijos que andan haciendo un desbarajuste. ¿Por qué? Porque no le han dado cabida al que trae la paz y el orden. Hay matrimonios que ya están a punto de separarse y porque no le encuentran salida. ¿Por qué? Porque no le dan cabida a aquel que los une. Que no sabemos lo que la Escritura dice de Satanás. El diablo solo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué lo voy a tener de amigo? ¿Por qué le digo bienvenido al enemigo si lo único que viene a hacer es a destruir? Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entre la vida y la muerte, ¿qué prefieren? La vida. Yo prefiero la vida. Y la vida, ¿quién es la vida? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Entonces yo les presento estas opciones que el mismo Pablo presentaba a las gentes. Bueno, ustedes quieren servir a sus dioses, sigan sirviendo, pero la vida es mejor. Y en su cuarto viaje, que se lee en el capítulo 27 del libro de los Hechos, del 1 hasta el 28, capítulo 28, verso 16, fue entre la época de los 50 y 60, su último año, acompañado por quienes creen ustedes. Su último viaje misionero, el último viaje de Pablo, ¿quién cree que los acompañó? En los anteriores estaba Silas, estaba Timoteo, estaba Lucas, estaba ¿de quién más? Y en este, ¿quiénes creen que acompañaron al apóstol Pablo? Soldados romanos. Porque en su último viaje misionero que fue en barco, iba arrestado para ser juzgado en Roma. La causa, por ser un alborotador. ¿Y qué alborotaba? Al pueblo con la palabra de Dios. Porque media vez llegaba el apóstol Pablo y ponía su pie en un pueblo, ya luz se alumbraba. Y ya llegó el apóstol Pablo. Algunos decían, qué bueno que llegó. Decían, uy, este está alborotando. Ya supimos que está alborotado aquel pueblo, que alborotó. Ahora viene aquí a alborotarnos a nosotros. Y el último viaje del apóstol Pablo fue como preso. Y fíjese, de ahí encontramos la historia como el naufragio en la isla de Malta. ¿Cuántos se la saben? Leemos la historia de la isla de Malta cuando naufragaron y la gente se empezó a asustar, los soldados se empezaron a asustar, empezaron a tirar toda la comida para aliviar la carga, pensaron que iban a morir, pero el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no, todavía tienes que llegar a testificar allá a Roma. Y naufragaron a Malta y se bajaron a Malta prendiendo una hoguera. Dice que Pablo fue a buscar ramas para alimentar la hoguera y los habitantes de la isla dice que estaban ahí a la expectativa y que de repente cuando Pablo andaba entre las ramas dice que una serpiente mordió a Pablo y la gente ahí mirando decía, quién sabe de qué anda huyendo. Ya ven cómo es la gente, ahí anda buscándole, no hay nada bueno que le pueda pensar en uno, solo malo. Y de Pablo dijeron, quién sabe qué malhechor es este, viene preso y mira hasta aquí, hasta la serpiente lo viene sentenciando. Y estaban esperando ahí a ver qué horas contando. Y ya le quedan 15 minutos para que le haga efecto el veneno. Porque esa serpiente es súper venenosa. Y ya le quedan 4 minutos. Mira, y no veo efecto. Ya quedan 2 minutos. Y a ver, ahorita. Ya queda 1 minuto y de repente Pablo como que sin nada. Calentando ahí, cantando al Señor cantos de himnos espirituales y que bien, qué pena y que sí, que no, hablando con los soldados del evangelio, porque no se quedaba callado, hablando los soldados con el evangelio y los habitantes, los vecinos del pueblo de Malta mirándole, oye, no te pasó nada. Yo ya estuviera testeando la patuca del efecto del veneno. Y Pablo optó con esa oportunidad que no le pasó nada de predicar a Cristo. ¿Cuántos creen que se convirtieron en la isla? Puedo decir que todos. De ahí surgen otras historias que la Biblia relata de cómo Pablo recibía a los hermanos o a gente en la cárcel domiciliar en donde lo habían puesto. Hasta ni encarcelado se callaba Pablo. Libre o preso, Pablo hacía su trabajo. Dice que en sus últimos viajes sus destinos fueron Israel, Líbano, Turquía, Creta, Malta, Cilicia y Sicilia, lugares donde tuvieron que pasar. Hoy Roma. Viajó en un total de 2.250 millas al final, hasta que lo mataron.
o hasta que murió. Y murió satisfecho. Murió feliz. Pablo dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. Sacrificado quiere decir muerto, porque lo mataron. Su culpa: predicar la palabra. No fue ningún ladrón, ninguno que se metía en chismes, en problemas con la gente, ningún drogadicto, de alcohólico, matón, pandillero, nada de eso. Era un hombre como los que necesitamos hoy en día para cambiar y revolucionar esta humanidad. Hombres derechos, hombres de palabra, hombres esforzados, hombres que ante la dificultad no le tenían miedo a nada, se levantaban y seguían adelante con tal de que la palabra de Dios fuera predicada. Hoy en la actualidad el mundo ha cambiado tanto que no me saludó, que no me habló, que no me gustó la prédica, que el canto que cantaron, que el comentario que dijo, que las horas que estuvimos, que tantas cosas, ¿no es cierto?, que hacen al hombre apartarse de Dios. Así de sencillas. Estamos en la época de la generación de cristal, que ya cuesta decirle a alguien sus verdades. No porque ya es homofóbico, ya es transfóbico, ya es un etcétera. Mande. De todo, de todo. De todo. Ya no se le puede decir nada a nadie. Ya se ofenden. Miraba yo a un video de un señor que le querían cerrar su zapatería. Tal vez algunos ya lo vieron. Porque el zapatero no le dijo ella a él. Pues era él, pero ella quería que le dijeran ella. Y quería que lo respetaran, que lo respetaran. Porque como ella se identificaba de cierta manera, querían que, si no, llama a la policía, ya no me respeta, ya no aquí. Hasta ese punto ha llegado la sociedad. Ya no somos tolerantes. ¿Cuántas veces nos hemos peleado en la carretera? Fuimos con la familia, fuimos a comprar algo de algunas cosas que necesitábamos. Y era un lugar nuevo para mí, yo nunca había ido a ese lugar. O por lo menos si había ido, no me recordaba yo el camino cómo iba. Yo miraba dos carriles, pues todos iban en uno. ¿Por qué van en filita? Yo me pegué al derecho y me fui. Que hacia adelante se cierran. Entonces ya, por eso es que van en uno. Y aquí me van a dar el paso. Ni uno me quiso dar el paso. Pasaba uno y se pegaban para que yo no pudiera hacer cabidita y todo bien pegaditos. Hasta parecía que se llamaban hey, ciérrale el paso, ciérrale el paso, ciérrale el paso. ¿Qué? Así estamos en la sociedad. No hay amabilidad, no hay cortesía. ¿Qué no sabían que el pastor iba allá? No sabían, pues. Pero llevaba placas de Illinois, por lo menos de hecho. No, este es un visitor. Vamos a dejar saber que aquí lo recibimos con mucha alegría. No, al visitor no le quedaron ganas de visitar por la hostilidad. Pero así es la realidad. Por ahí alguno ha tenido la mala experiencia que no le gusta que lo rebasen, no le gusta que se crucen, no. Así está la sociedad. Y necesitamos que Jesús entre. Necesitamos vaciarnos de nosotros. Vaciarnos de ego, vaciarnos de malas palabras, de malas acciones, de frialdad, de egocentrismo, de envidia. Necesitamos vaciarnos de pleito, necesitamos vaciarnos de toda
mundanalidad que Satanás ha implantado desde nuestra niñez. Y es necesario que nos empecemos a llenar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. ¿Por qué? Porque su hijo lo necesita, porque su esposa, su esposo lo necesita, porque la sociedad quiere ver en nosotros gente diferente. Y sobre todo, hermanos y amigos, porque ustedes como yo queremos ir al cielo, pero no vamos a entrar por guapos, sino yo ya la tengo ganada. No, ni por ser de plata, sino también ya. Digo, ya la tengo perdida. Si no vamos a entrar ahí, porque primero hemos abandonado nuestra vida mundana y le hemos entregado nuestra vida a Cristo y vivimos como Cristo. Todo lo que hizo el apóstol Pablo. Y quiero terminar con esta última lectura, 19 de Hechos, versículo 23 al 30, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no muy pequeño acerca de la iglesia, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecios de Diana, la diosa, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea desestimado en nada y comience a ser destruida, y la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. Se dan cuenta todos los peligros que corría el apóstol Pablo, solo por salvar a la gente, solo porque conocieran a Dios, pero la gente no quiso. Si no lo apedraban, como dije al principio, lo humillaban, lo encarcelaban, lo golpeaban. ¿Cuántos de los que estamos acá estaría dispuesto a pasar, aunque sea una de las cosas que pasó él? Tal vez alguien diría: yo de puro ánimo y con tal de contestarme a mí, pero yo estoy seguro que no, porque hay tantas otras cosas menores que no hemos superado como para que nos den una paliza por causa. No lo soportaríamos. Ya no quiero ser cristiano, pastor, ya no, es mi último domingo. Pero yo los reto, hermanos, que a partir de hoy nuestra vida cambie, que a partir de hoy determinemos cambiar nosotros, optar por abandonar esas cosas que nos han estorbado tanto. Yo no sé si usted es feliz con la vida que lleva totalmente. Alguien puede decir: yo sí soy feliz, me encanta trabajar. Pues siga trabajando. Trabajo nunca se va a acabar, sígale. Yo me voy con Cristo, y los que quieren ir se van, y usted sígale ahí. Le dejo el carro para que lo mantenga. Ahí está, tengo dos. Es un 2015 y un 2006. El 2006 ya riega aceite, arréglelo. Yo me voy, ya no quiero preocuparme de él. ¿Quién quiere que se lo deje? Se lo dejo. Pero yo sé que va a decir que no, porque su vida está en peligro. O vida eterna o condenación eterna. Si los que están en la condenación lograran escuchar este sermón hoy, ¿saben qué harían? Vendrían rapidito, humillados a: Señor, ya, perdóname, ya no quiero estar ahí, perdóname. Porque es un lloro y crujir de dientes constante, una llama que quema constantemente, que quema pero no deshace,
un gusano que no muere, un tormento continuo, no hay descanso. Atrévase a probar un poquito de lo que está ahí. Vaya a su casa, prenda la llama, meta un dedo por ahí, tan solo 5 segundos en la pura llama. Usted no va a tolerar eso. Y vivir una eternidad en esa condición, yo no lo quiero para ustedes, tampoco lo quiero para mí. ¿Qué hay que hacer? Venir a Jesús. Venir a Jesús. Y es lo que quiero invitarlos este día. Que vengan a Jesús. ¿Y cómo sabré que lo quieren? Bueno, se va a levantar de su lugar. No le importa quién lo está mirando. Se va a levantar de su lugar y va a venir aquí al frente. Y va a buscar al Señor y le va a decir al Señor: Señor, mi vida no es una vida. Esta no es la vida que yo quiero para mí, ni mi esposo, ni mi familia. Esta no es la vida que yo quiero. Yo quiero una vida diferente. Yo quiero unos hijos diferentes. Yo quiero un esposo diferente. Yo quiero una esposa diferente. Yo quiero... Es más, Señor, yo no quiero entrar a la condenación. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Quiero entrar. Me duele el trabajo, me duelen los pies, me duelen los huesos, me duele todo el cuerpo. Hay un canto muy bonito que lo voy a cantar. Muy conocido por todos. Y con eso le voy a hacer la invitación a pasar. Si usted quiere, yo ya tengo a Jesús de mi lado, pero sé que a veces fallo. Yo le diría en esta mañana o en esta tarde ya, escuche lo que dice el canto. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él. Escucha esta palabra: que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó. Yo estoy haciendo la invitación. ¿Quiere pasar? ¿Cree que si el Señor viene hoy se va así? ¿Se va? Dios está dando la oportunidad. No venga con dinero, venga con un corazón solamente. Venga con su corazón humillado al Señor. Yo no le voy a pedir dinero, no le voy a pedir pertenencia, yo no le voy a pedir que haga pactos, nada de eso. Solo le voy a pedir que le entregue su corazón al Señor. Le voy a pedir que le diga al Señor: Señor, yo quiero esa vida que el apóstol Pablo predicaba. Yo quiero esa condición de vida, esa salvación que la palabra dice que existe. Vamos a orar por quienes han pasado, quienes han acercado en este momento. Padre que está en gloria, ante usted, Señor de los cielos, nos acercamos. Queremos, Señor, delante de usted presentar a este niño que usted le ha dado la vida, Señor, le ha permitido ver su bondad, su gracia y poder acercarse a este día, a este lugar.
Recíbalo, Señor, tómelo, guíelo, diríjalo con su espíritu. Que Él crezca, Señor, con el conocimiento suyo